Ya estamos cerrando la cursada de Historia de la Educación y nos caben algunas reflexiones. Y ahí, bueno, en la placa ustedes ven que vamos hacia una historia de la educación decolonial del siglo XX. En la provincia de Buenos Aires hemos explicado que es muy difícil hablar de todo el país porque no tenemos investigaciones a la mano, porque no tenemos las fuentes a la mano. Y bueno, vivimos en la provincia de Buenos Aires, es el 40% del sistema educativo argentino, es uno de los 24 sistemas educativos argentinos. Nos hemos dedicado casi siempre a la educación pública, aunque en los últimos tiempos hemos tenido que prestar atención a la escuela privada. Definimos una historia de la educación que quiera ser decolonial, debe salir de la comodidad de estudiar los sistemas de instrucción y descubrir la educación del pueblo por fuera de las instituciones. La idea que estamos trabajando es que ha habido una evolución desde la primera intención de la generación, vamos a llamar del 80, de la Organización Nacional, de hacer una escuela que civilice, que domestique a una escuela actual que solamente es el pastoreo, y vamos a explicar qué es eso. Nos ha gustado la frase de Illich que dice: confundir escuela con educación es como confundir iglesia con salvación. Si se parte de la historia de la escolarización, dadas las fuentes disponibles para comprender la acción de los grupos hegemónicos sobre la población, ya tenemos una herramienta. Desde allí nosotros leemos las tramas que se esconden para descubrir historias no oficiales, de los de abajo, de las mujeres, de la niñez, de las etnias derrotadas, de lo rural, de los suburbios. Queremos escuchar a los que no tienen voz, visibilizar a los últimos de la fila, darles entidad universitaria a sus saberes con las restricciones que nos impondrá esta tarea exploratoria. La domesticación, a lo que llamamos a la civilización liberal, estaba asignada por tres o cuatro cuestiones. Una es obligatoriedad, gratuidad, catolicidad y una educación graduada para los niños, destinada a los niños. Para los liberales del siglo pasado, la cuestión era civilizar y la opción era la barbarie, es decir, dejar a la gente sin escuela era la barbarie, dejarla en la barbarie. Por eso ellos dijeron: el pueblo es el soberano, hay que educar al soberano. Domesticar a los salvajes, urbanizar, dándoles hábitos de vida de las urbes, de las ciudades, y su lema seguía siendo civilizar. Quien pasara por la escuela sería civilizado. Quienes no lo hicieran serían brutos, toscos, groseros, rústicos, incultos, torpes, ordinarios. Sostenemos que este proyecto civilizatorio se mantuvo hasta alrededor de 1988, 1990, en que ya las demandas docentes eran un salario único en todo el país. Y la consigna era igual trabajo, igual remuneración. Un nomenclador básico común que no existía. Cada maestro cobraba diferente por el mismo trabajo según la provincia en que trabajaba. Eso llevó muchas marchas y la organización de la Confederación del Trabajo de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que fue cobrando fuerza para pedir medidas en conjunto. Lograron la paritaria nacional docente para discutir salarios y condiciones de trabajo, al igual que otros trabajadores de otros sectores. El mismo salario para todo el mundo, un básico, y después que cada provincia pagara lo que pudiera sobre ese básico. Eh, para eso era necesario, porque se venía una transformación. A partir del año 92 hubo una ley de transferencia de las escuelas de la órbita de la nación a la provincia, y se transfirieron desde el 93, pero se transfirieron sin recursos. Entonces la gran demanda de los sindicatos fue lograr una ley de financiamiento educativo, en la cual la nación le aportara a las provincias recursos para pagar sus gastos del sistema educativo. Y eso dio por resultado, bueno, leyes nacionales de educación, la ley federal del 93 y una continuación o una vuelta de tuerca de prácticamente la misma ley, que era de origen neoliberal, la ley de educación nacional del 2006. Afirmamos desde las cátedras de historia de la educación que la escuela es una forma exótica en la historia de la educación. Si uno ve desde los inicios, 4 millones de años atrás, en que comenzaba la hominización en el mundo, vamos avanzando sobre esto, y ustedes van a poder ver que
digamos, en los últimos 100.000 años, ha habido un avance. Sin embargo, no ha habido escuela, ha habido educación todo este tiempo. Y aquí en el último tramo, en 0,2, en los últimos 200 años, recién aparece un sistema educativo. Esto es un milenio, digamos, este es el nacimiento, aquí estarían el nacimiento de Cristo, entonces 2000 años después, 1800 años después, aparecería un sistema educativo. Queda claro que los sistemas, los sectores dominantes cada sociedad en el siglo XIX triunfaron y durante el siglo XX instalaron en el sentido común la escuela como una necesidad. Hoy resulta difícil imaginar una sociedad sin escuelas. Es la idea de que la escuela es un bien en sí. Las obligatoriedades del siglo XX han caído en desuso en los sectores populares. El servicio militar, la inscripción en el registro civil de nacimientos, uniones civiles, mayoría de edad, es decir, porque hay gente que directamente no escribe, o va y escribe 2 o 3 hijos juntos. Hay algunas políticas compensatorias, si quieren ayuda universal por hijo tiene que estar inscripto, ¿no? La cuestión de la mayoría de edad, los chicos tienen 16, 18 años y no han renovado sus documentos. Con la obligatoriedad del voto ha caído en desgracia, hay un 20% de la población que no se acerca a las urnas, 20, 22% de la población histórica en casi todo el país que no se acerca a las urnas. Parece que no les interesa o descreen del sistema de representación política de la democracia liberal burguesa. La vacunación también ha entrado en desgracia, es decir, hay gente que directamente no vacuna a sus hijos y algunos militan la no vacunación. Y por supuesto, la escolaridad también como obligatoriedad ha caído en desgracia, hay sectores que directamente no la acatan y eso que se ha extendido desde la última sección del jardín de infantes, es decir, de sala de 5, hasta la terminación del secundario, supuestamente a los 18 años. No la extienden como obligación del secundario porque si uno a los 18 o 19 años ya está libre de esas obligatoriedades. ¿Quiénes quieren la escuela? ¿Quiénes todavía la ven como un valor? Los sectores medios y altos de la sociedad que están dispuestos a pagar por una instrucción de calidad, y por eso que ahí ya también hay una de las justificaciones de la educación privada. Ven la escolarización todavía como una vía posible de ascenso social y son la mano activa y sustento ideológico del consenso. Existe un sistema de educación privada que circula al lado de la educación pública. Hoy, legislado en 1993 y en 2006, las leyes dicen que existe un único sistema de educación con gestión pública y gestión privada, es decir, doble comando. Ya hemos visto que esto es una vergüenza, una mentira, una parodia, una falacia. Desde el sector estatal puede verse como una derrota si se asume que los privados lograron entrar en las leyes de pleno derecho. Sin embargo, algunos sectores ven en esta situación un neoestatismo encubierto. Algunos sectores defensores de la educación privada entienden que el Estado se está metiendo en sus asuntos. La tesis de este trabajo es que siempre la hegemonía ha buscado la inclusión, siempre se ha ocupado de la diversidad y siempre se ha ocupado de la permanencia. Sin embargo, en esta etapa del pastoreo, la inclusión neoliberal supone la contención y la preocupación de que la gente no esté en la calle, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque dicen que es población de riesgo. Lo que no dicen es que es de riesgo para el capital y para la propiedad privada. Ese es el riesgo. No les preocupa mucho que los pobres no llenen la olla. La escuela estatal de hoy cumple plenamente con la función, la nueva función social que se le ha asignado. Ya no es punitiva en el sentido de los castigos que había, corporales, amonestaciones, quedarse libre, repitencia, sino que sigue siendo un lugar de reclusión igual y de homogenización. Acá todos los pobres parejitos. Y además de contención, de inclusión. ¿Qué es lo que pretende enseñar en la escuela, estando adentro, que hay gente que manda y gente que obedece? Que a vos te tocó estar en el último lugar de la fila, que vos sos el último de la fila y que si respetás ciertas normas de urbanidad vas a ser atendido. Y si tu falta de empleo te obliga, te lleva a marchar y ponerte en la calle y cortando rutas, que seas civilizado y que dejes un carril para circular, al menos. Te puedas expresar, pero dejando que los demás circulen, que el capital circule, que las mercaderías se puedan seguir mercantilizando. Alumnos y familias pobres son rehenes de políticas compensatorias.
de un plato de comida, de pequeñas becas, de planes de vacunación, de un certificado de escolaridad para cobrar la asignación universal, de un título secundario que carece de valor efectivo cuando pretenden acceder a estudios terciarios universitarios porque se dan cuenta que fueron estafados, pero que les permite acceder a algún trabajo para pasar el trapo en un supermercado, para vender nafta, es decir, algo que te haya preparado para manejarte en sociedad de acuerdo a las pautas de las clases medias. Nadie compensa su marginación a futuro. ¿Qué es lo que se espera? Un futuro de resignación, piqueteros ordenados, digamos, lo que decíamos, que dejen el carril para circular, que no amenacen la sagrada propiedad privada, y el Estado saldrá a auxiliarlo con planes sociales, salud pública, escuela pública, defensores públicos, en una sociedad en que la ajenidad se ha apropiado de lo público. Hoy lo público es de nadie, ya no es de todos. Pero, si la escuela es buena, si es un bien en sí, ¿por qué debe seguir siendo obligatoria para las nuevas generaciones?